el monje que llevó a Rusia casi a su desaparición. Muchos ya sabéis quién es este mítico personaje de nuestra historia, otros solo sonará de algo, pero ¿sabías que llevó a Rusia al abismo? Quédate hasta el final de este vídeo para averiguar qué es lo que hizo y cómo pudo acabar de esa manera. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Rasputín fue un personaje histórico, controvertido y misterioso, que vivió en Rusia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Su nombre completo era Grigori Yefimovich Rasputin, y es conocido por haber sido un influyente consejero de la familia del zar Nicolás II. Sin embargo, también fue famoso por su estilo de vida extravagante y por su reputación de ser un mujeriego y un charlatán. Rasputín nació en Siberia en 1869, se crió en una familia campesina y recibió muy poca educación formal. A pesar de esto, pronto comenzó a destacar por sus habilidades como curandero y sanador, y empezó a viajar por toda Rusia ofreciendo sus servicios a la gente. También se convirtió en un ferviente seguidor de la Iglesia Ortodoxa rusa, y comenzó a predicar sus enseñanzas. En 1905, Rasputín conoció al zar Nicolás II y a su esposa Alexandra. Se dice que Rasputín logró curar a su hijo, el príncipe Alexis, de una enfermedad grave, lo que le dio acceso a la corte imperial y a la confianza de la familia real. Desde entonces, Rasputín se convirtió en un consejero influyente de Nicolás y Alexandra, y algunos incluso dicen que tiene una gran influencia en las decisiones políticas del zar. Sin embargo, a medida que su influencia crecía, también aumentaba la desconfianza y el desprecio hacia Rasputín por parte de la aristocracia y la iglesia. Se decía que Rasputín era un charlatán y un mujeriego, que usaba su posición para abusar de las mujeres de la corte. Además, su estilo de vida extravagante y su falta de educación formal lo hacían un objeto fácil para la crítica de la élite rusa. En diciembre de 1916, un grupo de conspiradores decidió acabar con la vida de Rasputín. Le invitaron a una fiesta en la casa del príncipe Yusupov en San Petersburgo, donde le ofrecieron comida y bebida envenenadas. Cuando el veneno no pareció hacer efecto, intentaron dispararle, pero Rasputín logró escapar de la casa. Los conspiradores lo persiguieron y finalmente lo mataron a golpes y disparos. Su cuerpo fue arrojado al río Neva. A pesar de su muerte violenta, Rasputín se convirtió en una figura legendaria de la historia de Rusia. Su influencia en la corte imperial y su misteriosa personalidad han sido objeto de numerosos estudios y especulaciones. Algunos lo ven como un curandero y sanador genuino, mientras que otros lo ven como un charlatán peligroso. Lo que es indudable es que Rasputín fue uno de los personajes más intrigantes y enigmáticos de la Rusia zarista. ¿Cómo fue su infancia? La infancia de Rasputín fue difícil y marcada por la pobreza y el trabajo duro. Nació en un pequeño pueblo llamado Pokrovskoye, en Siberia, en el seno de una familia campesina. Su padre, Yefim, era un campesino y su madre, Ana, trabajaba como sirvienta en una casa cercana. Desde muy joven, Rasputín tuvo que ayudar a su familia en las áreas del campo y el cuidado de los animales. También se sabe que era un niño muy enfermizo y que tuvo que sufrir varias enfermedades durante su infancia. No tuvo acceso a una educación como mucha otra gente y se cree que aprendió a leer y a escribir por su cuenta. A pesar de las dificultades, Rasputín mostró un gran interés por la religión desde temprana edad. Cuando era adolescente, comenzó a estudiar con los monjes del monasterio de Verkhoturye, donde aprendió más sobre la Iglesia Ortodoxa rusa y las prácticas espirituales. A partir de ese momento, comenzó a predicar sus enseñanzas y a ofrecer sus servicios como curandero y sanador. ¿Cómo pudo conocer a la familia real? Rasputín llegó a conocer a la realeza rusa gracias a su fama como curandero y sanador. En 1905, la zarina Alexandra, esposa del zar Nicolás II, buscaba desesperadamente una cura para su hijo hemofílico, el príncipe Alexis, quien sufrió una enfermedad hereditaria que hacía que su sangre no coagulara adecuadamente y que lo ponía en peligro de muerte por cualquier herida o golpe. A pesar de los mejores esfuerzos de los médicos, no habían encontrado una cura para la enfermedad del príncipe. Fue entonces cuando Alexandra escuchó hablar de Rasputín y decidió pedir su ayuda. En diciembre de 1906, Rasputín se reunió con la familia imperial y se dice que gracias a sus oraciones y su poder de sanación, logró detener un episodio de hemorragia del príncipe Alexis. Esto impresionó profundamente a la zarina, quien creyó que Rasputín era un hombre enviado por Dios para curar a su hijo. A partir de ese momento, Rasputín se convirtió en un consejero cercano de la familia imperial. Su influencia creció aún más después de que Nicolás II dejara a cargo de la gestión del país a Alexandra durante la Primera Guerra Mundial, ya que el zar estaba en el frente de batalla. Rasputín se convirtió en un intermediario entre la emperatriz y los ministros, y se cree que tuvo una gran influencia en la toma de decisiones políticas.
A pesar de que la influencia de Rasputín en la corte imperial rusa estaba basada en su reputación como curandero y consejero espiritual, también es cierto que muchos lo consideraban peligroso y una mala influencia para el zar y la zarina. Su estilo de vida extravagante y su comportamiento sexualmente inapropiado eran una fuente constante de escándalo, y su influencia en la política rusa a menudo era criticada por los miembros de la élite. ¿Qué relación tuvieron la zarina Alexandra y Rasputín? La relación entre Alexandra y Rasputín fue una de las más controvertidas e influyentes de la historia de la familia imperial rusa. A pesar de que en un principio Rasputín solo había sido llamado para tratar al príncipe Alexis, la enfermedad del hijo de la pareja imperial lo convirtió en una figura importante en la corte zarista y en un asesor cercano de la familia imperial. Se cree que Alexandra encontró en Rasputín una especie de guía espiritual y un apoyo emocional en momentos difíciles, debido a su fuerte fe en la religión ortodoxa y a su convicción de que Rasputín era un enviado de Dios. Rasputín, a su vez, se sintió atraído por la posición de poder que le otorgaba su cercanía a la familia imperial y utilizó su influencia para obtener favores políticos y personales. La relación entre Alexandra y Rasputín fue vista con desconfianza y rechazo por gran parte de la élite rusa de la época, quienes consideraban que Rasputín era un charlatán y una mala influencia para la familia imperial. Además, la presencia de Rasputín en la corte y su influencia en la política rusa fue criticado por muchos, quienes lo acusaban de manipular a la emperatriz. Sin embargo, a pesar de las críticas y la oposición de gran parte de la sociedad rusa, la relación entre Alexandra y Rasputín se mantuvo durante años. Rasputín se convirtió en un asesor cercano de la emperatriz y utilizó su influencia para apoyar a sus seguidores y amigos en la política rusa. Esta cercanía se convirtió en uno de los principales factores que contribuyeron a la impopularidad del régimen zarista. Las dos caras de Rasputín. La figura de Rasputín es bastante compleja y presenta dos caras muy distintas. Por un lado, se le reconoce como un hombre con un gran poder de curación y un profundo amor por los pobres y marginados. Mucha gente acudía a él para recibir tratamiento médico y asesoramiento espiritual, y se le atribuyen varios casos de curaciones milagrosas. Por otro lado, también se le reconoce como un hombre con un comportamiento inapropiado, una gran ambición y una influencia desmedida en la corte imperial rusa. Rasputín era conocido por su estilo de vida extravagante, sus fiestas y sus relaciones sexuales con mujeres casadas y prostitutas. Además, se le acusa de haber utilizado su influencia en la corte para obtener beneficios económicos y políticos para sí mismo y sus seguidores. Esta doble faceta de Rasputín ha llevado una imagen contradictoria de su persona. Algunos lo ven como un santo y un hombre de fe que dedicó su vida a ayudar a los demás, mientras que otros lo ven como un charlatán, un impostor y un hombre sin escrúpulos que manipuló a la corte imperial para obtener beneficios personales. Razones por las que Rasputín llevó a Rusia al abismo. Hay varias razones por las cuales se dice que Rasputín contribuyó a la caída del régimen zarista y a la crisis política y social que llevó a la Revolución Rusa en 1917, que puso fin a la dinastía Romanov y estableció el primer gobierno comunista del mundo. Algunas de estas razones son: escándalos de comportamiento inapropiado. Rasputín era conocido por su comportamiento sexual inapropiado y su estilo de vida extravagante, lo que le valió la crítica y el rechazo de gran parte de la sociedad rusa. Se le acusaba de organizar fiestas escandalosas, de emborracharse en público y de tener relaciones sexuales con mujeres, incluyendo miembros de la nobleza. Acusaciones de corrupción y manipulación política. Rasputín utilizó su influencia en la corte imperial para obtener favores políticos y personales. Se le acusaba de manipular a la emperatriz y de influir en la toma de decisiones políticas, lo que generó recelo y rechazo por parte de la élite rusa. Oposición de la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa rusa se opuso abiertamente a la influencia de Rasputín en la corte imperial y lo acusó de herejía y de desviaciones morales. Esta oposición se debía en parte a las ideas religiosas heterodoxas de Rasputín, quien creía en la necesidad de la expiación de los pecados a través del pecado mismo. Oposición política. La influencia de Rasputín en la política rusa y su cercanía con la emperatriz generaron oposición por parte de los sectores más conservadores y nacionalistas de la sociedad rusa, quienes consideraban que Rasputín era un peligro para la estabilidad del país. Críticas por su falta de educación. Rasputín carecía de educación formal y se le criticaba por su falta de preparación y conocimientos en temas políticos y sociales. A pesar de esto, se le permitió influir en la política del país y en las decisiones de la corte imperial. Escándalos económicos. Rasputín utilizó su influencia en la corte para obtener beneficios económicos para sí mismo y para sus seguidores. Se le acusaba de utilizar su posición para obtener sobornos y favores económicos de empresarios y banqueros. Relaciones con la familia imperial. Además de su cercanía con la emperatriz, Rasputín también estableció relaciones cercanas con otros miembros de la familia imperial, lo que generó sospechas y críticas por parte de la sociedad rusa. Rumores de conspiraciones. La influencia de Rasputín en la política y en la corte imperial generó rumores de conspiración y complots para derrocar al régimen zarista y tomar el control del país.
Estos rumores contribuyeron a aumentar la desconfianza y el rechazo hacia Rasputín por parte de la sociedad rusa. ¿Cómo murió realmente Rasputín? Existen varias teorías sobre la muerte de Rasputín, pero la versión más aceptada es que fue asesinado en diciembre de 1916 por un grupo de conspiradores, entre los que se encontraban varios nobles y miembros del gobierno zarista. Según la versión más aceptada, el príncipe Félix Yusupov, uno de los nobles más ricos de Rusia y amigo cercano del zar Nicolás II, invitó a Rasputín a su palacio de San Petersburgo, con la excusa de ofrecer una cena y presentarle a su esposa. Yusupov y sus cómplices tenían la intención de matar a Rasputín, ya que lo veían como una amenaza para la estabilidad del país y para la propia familia real. Al llegar al palacio, Rasputín fue conducido a un sótano donde se le ofreció comida y bebida. Los conspiradores habían envenenado el vino con cianuro, pero para su sorpresa, Rasputín no parecía afectado por el veneno y continuó bebiendo. Ante este fracaso, Yusupov y sus cómplices decidieron dispararle varias veces, pero aún así Rasputín siguió vivo y trató de huir del palacio. Ante este fracaso, Yusupov y sus cómplices decidieron dispararle varias veces, pero aún así Rasputín seguía vivo y trató de huir del palacio. Finalmente, Rasputín fue alcanzado por un último disparo y cayó al río Neva, donde su cuerpo fue encontrado días después. Se cree que Rasputín murió por ahogamiento, pero también tenía heridas de bala y puñaladas en su cuerpo. Aunque esta versión de los hechos es la más aceptada, todavía existen algunas dudas y controversias sobre los detalles del asesinato de Rasputín. Algunos han sugerido que se trata de una versión mitificada de los hechos, y que la muerte de Rasputín fue más compleja de lo que se ha relatado. Sin embargo, en general se acepta que Rasputín fue asesinado por un grupo de conspiradores que querían acabar con su influencia en la corte imperial. Otras versiones de su muerte. Además de la versión más aceptada sobre la muerte de Rasputín, existen otras teorías y relatos que cuestionan la versión oficial. Os comento algunas de ellas. Rasputín fue envenenado pero sobrevivió. Según esta versión, Rasputín fue envenenado con cianuro y otros venenos por Yusupov y sus cómplices, pero sobrevivió debido a su resistencia y tolerancia a las sustancias tóxicas. Esta versión sugiere que Rasputín habría muerto por otros medios, como ahogamiento en el río Neva. Rasputín fue envenenado y luego disparado varias veces. Algunos relatos sugieren que los conspiradores envenenaron a Rasputín y luego le dispararon varias veces. Según comenta, los disparos no fueron mortales, pero Rasputín fue arrojado al río Neva para asegurarse de que muriera. Rasputín fue asesinado por agentes británicos. Algunas teorías sugieren que los servicios secretos británicos estuvieron involucrados en la muerte de Rasputín, debido a su posible influencia sobre el zar y su política exterior. Según dicha versión, los conspiradores eran agentes británicos que utilizaron a Yusupov como su marioneta. Rasputín fue asesinado por una conspiración más amplia. Esta teoría sugiere que la muerte de Rasputín fue por parte de una conspiración más amplia para debilitar al gobierno zarista y preparar el terreno para la Revolución Rusa de 1917. Según dice, los conspiradores eran miembros de la nobleza y altos funcionarios del gobierno, que estaban descontentos con el zar y su política. ¿Dónde está su cuerpo? Su cuerpo fue enterrado en un cementerio cercano, pero después de la Revolución Rusa de 1917 y la caída de la monarquía, su tumba fue profanada y su cuerpo fue exhumado por los bolcheviques. Los restos de Rasputín fueron trasladados a distintos lugares en Rusia en los años siguientes, y su cabeza llegó a ser exhibida en un museo de antropología en San Petersburgo. Finalmente, sus restos fueron llevados a un museo en Moscú, donde permanecieron durante décadas. En 2020 se informó que los restos de Rasputín fueron redescubiertos en el Museo de Moscú, después de que hubieran sido olvidados durante años. Se espera que se realicen pruebas de ADN para confirmar su identidad y se está considerando la posibilidad de enterrarlo junto a su familia en su ciudad natal en Siberia. En resumen, el cuerpo de Rasputín ha pasado por distintos lugares en Rusia y ha sido objeto de varios actos de profanación y exhibición públicas. Actualmente sus restos están en un museo en Moscú y se espera que se realicen pruebas para confirmar su identidad antes de decidir qué hacer con ellos. Recapitulando un poco, la influencia de Rasputín en la corte imperial rusa y en la política del país generó una serie de conflictos y controversias que contribuyeron a la impopularidad del régimen zarista y que, en última instancia, ayudaron a desencadenar la revolución de 1917 y la caída de la monarquía. Coméntame abajo, ¿piensas que su figura fue clave para la caída del imperio? ¿Crees que llegó a tener una relación afectiva con la mujer de Nicolás II? Seguramente hay más detalles que falten por comentar sobre la figura de Rasputín, así que nos encantaría que dejes alguna que no aparece aquí en los comentarios. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!